Maravilloso estar de nuevo con todos ustedes y continuamos generando información con relación a la viña. La viña tiene algo misterioso y es que donde hay muchas viñas o viñedos es sinónimo de prosperidad, de bendición, de alegría. En cierta manera es lo que refleja la fertilidad de los campos. Y para el pueblo judío o el pueblo hebreo fue en realidad como una marca, una bandera en cuanto a su producción y a su abundancia en materia de agricultura. Entonces la viña es imagen de sabiduría, de fecundidad, riqueza, esperanza, sosiego, alegría. De ahí que la gente recordaba cómo Noé había plantado una viña en los tiempos posteriores a la salvación que se dio lugar en el arca. Y fue eso lo que marcó como el inicio de una nueva etapa, el plantar esa viña, porque era la restauración, no solamente de la raza con las 8 personas que habían sido salvas, sino también respecto a la generosidad de la tierra y las cosechas que vendrían posteriormente. Así que cuando nosotros miramos en la Biblia la viña o las viñas, dependiendo la época, dependiendo el lugar, estamos hablando de eso, de prosperidad, de generosidad. Cuando lo aplicamos a la iglesia, pues obviamente eso nos tiene que dar una imagen de restauración. No puede ser que una iglesia se precie ser de Cristo, tener la palabra, en este caso inamovible, la palabra que permanece para siempre, pero es una iglesia tambaleante, ambivalente, superficial. Dijimos que el profeta Isaías hace una poesía, es más, se llama el Cántico a la Viña en Isaías capítulo 5, y dice que era una ladera fértil. Esa ladera fértil es una figura del monte de Sión. La torre en medio de ella tiene que ver con la ciudad de Jerusalén y particularmente el templo, porque el templo era una construcción de un tamaño peculiar, sobresaliente. Las viñas alrededor están hablando de la prosperidad de Jerusalén, la prosperidad de sus gentes. Así que el cántico está bien entonado, bien enmarcado, como en un orden, llamemos cronológico, de cómo se fue desarrollando la nación hebrea. De la misma manera, la ciudad de Jerusalén, en las laderas del monte de Sión. Isaías es muy minucioso, destaca la ciudad, destaca el templo, destaca las murallas alrededor que fueron construidas por Nehemías y más exactamente después del cautiverio, o sea, lo que marcó el reinicio de las funciones de la nación hebrea. La viña nos está hablando entonces de restaurar, restablecer, fortalecer. Así que si nosotros nos preciamos de ser restaurados, fortalecidos, encaminados a una nueva vida, lo mínimo que debemos mostrar es crecimiento, fertilidad. Y ¿por qué no? Si dijimos que es sinónimo de prosperidad, de alegría, de gozo, pues igual nosotros debemos estar en ese tono, en ese nivel. Qué importante que al desarrollar este estudio tengamos en cuenta lo que dice el Salmo número 80. Desde Egipto trajiste una vid, expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y se llenó la tierra.
Qué bella descripción de este salmo, cómo narra la manera en que Israel fue arrancado, literalmente arrancado de Egipto, transportado a través del desierto por 40 años y finalmente plantado en la tierra de Canaán. Estamos hablando de un jardinero único, un jardinero incomparable, que puede tomar una planta que está ahogándose en los cardos y espinos en Egipto y trasladarla a lo largo de 40 años y que esa planta no se muera. Pero ¿qué más dice David en el Salmo número 80? Los montes se cubrieron con su sombra, es decir, el crecimiento, el progreso de la nación hebrea fue maravilloso. Los cedros de Dios se cubrieron con sus sarmientos y la vid se extendió y sus renuevos hasta el mar y hasta el gran río. Está hablando de un crecimiento enorme, cobertura de toda la región, porque eso es lo que sucedió realmente con ese desarrollo del pueblo maravilloso que el Señor había elegido. Bueno, allá habitaban los jereceos, los jebuseos, los amorreos, y dice que el Señor limpió el campo para plantar su viña, es decir, arrojó a esas ciudades, los derrotó totalmente porque el Señor peleaba por su pueblo y plantó su viña escogida. Esto es importantísimo si lo traemos a la vida nuestra. El Señor ha derrotado la pobreza, la enfermedad. ¿Por qué no? A muchas personas que se oponían a la predicación del Evangelio. Si ha sido necesario cortarlas, es decir, terminar su existencia, ha sucedido. ¿Por qué? Porque primero está su palabra, primero está su pueblo, y ha plantado una muy generosa iglesia, un pueblo que le alabe, que le exalte, que le glorifique. Y qué importante saber que el Dios que plantó esa viña allá, es decir, a Israel, es el Dios que está plantando hoy las congregaciones. Por eso oímos de avivamiento en la India, en la China, en África, aún en Rusia. Avivamiento, crecimiento de iglesias de una manera maravillosa, bautizando a miles y miles en el nombre de Jesús. Centenares de ministros de iglesias de otras denominaciones, de doctrina trinitaria, han llegado al conocimiento de esta verdad. Eso significa que el Señor está limpiando, barriendo, preparando terreno y plantando su iglesia maravillosa. Invitados a participar y a pertenecer a esta hermosa iglesia del Señor. La verdad es que no se trata solamente de la parte religiosa, no. Se trata de la convicción, se trata de estar plenamente seguros en quién hemos creído. El Salmo nos va a contar que esa viña fue destrozada, que esa viña fue cortada, fue estropeada, se le prendió fuego. Es decir, cuando desobedecieron, entonces vino el problema, las malas consecuencias, los enemigos se vinieron contra Israel y la hermosa viña entonces fue destruida, fue quemada, fue pisoteada. Así que al hacer el análisis nos damos cuenta de lo bueno y también de lo malo, porque la Biblia no oculta la parte negativa. Pudiera hablar solo de la prosperidad del pueblo, de sus triunfos, sus victorias. No, habla también de sus fracasos. ¿Pero por qué? Por desobedecer a la palabra de Dios. Así que hoy es un buen día y esta es una gran ocasión
para que pensemos en lo importante de mantenernos fieles a Dios, de perseverar en su camino, porque claramente está escrito, el que persevere hasta el fin, éste será salvo.